¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? Miren qué bonita propuesta para hoy. Es un granny muy delicado. Yo lo tejí con lana, pero lo pueden tejer con hilo. Con un hilo finito les va a salir un cuadradito más pequeño, pero miren qué bonito estos detalles con pimpollitos, con flores. La verdad, precioso. Puede ser tanto como para un saco, un chaleco, y de ahí nos vamos pie de cama, nos vamos para una manta, un almohadón. Ustedes van a jugar con este diseño. Busquen dónde podrían aplicarlo. La verdad que es precioso, muy delicado, con tanta florcita. Y si lo tejen con un hilo finito, por ejemplo, un macramé o un hilo así bien finito, si quisieran hacer para una cortina calada o un zócalo, como menciono muchas veces, varios cuadraditos abajo o intercalando así en diagonal entre una tela y luego cosen los cuadrados y los calan. La verdad, una cortina hiper fina, delicada, divina, súper original, que seguro que les va a encantar. Pero bueno, en esta ocasión estamos jugando con lanas, sigo jugando con lanas, pero ya saben, ustedes elijan el hilado. Si es un hilado más finito, aguja más finita. Si es un hilado grueso, bueno, pueden usar una aguja más gruesa. Yo acá tengo una 4, pero podría ser 4,5, porque hay veces el hilo de algodón también viene bastante grueso y veo que les gusta tejer mucho con el hilo de algodón grueso, entonces van a tener que subir el numerito de aguja. En este caso, lana, grosor medio. Acá tengo varios colores como para combinar. Pueden hacer una pieza en un solo color. Miren un saco con estos calados así con flores. Divino, divino. Bien, yo acá tengo distintos tonos para las florcitas del centro y estas que quedan en la esquina. Y con un rosa bien suavecito hice la segunda flor que quedaría en este cuadrado y uno de los marcos. Y así fui combinando con distintos colores. Ustedes van a elegir el grosor, el hilado, depende para el uso que le quieran dar a este cuadradito divino. Divino. Bueno, vamos a empezar con un nudo deslizado. Ahí. Yo al nudito lo hago así, lo enrosco en mi dedito, saco la colita, ahí, retiro el dedo y acá voy a tejer una cadenita. Y acá ya me queda listo para ajustar una vez que está lleno con los puntitos que necesite. Bien, vamos a tejer 8 puntos bajos dentro de este anillo. Ya hice mi cadenita y comienzo a tejer puntitos bajos. Voy a tejer 8. Aquí tengo los 8 puntitos, buscamos el primero que está aquí y cierro con un punto deslizado. Ahora voy a cerrar el anillito o este nudo, lo ajusto bien ajustado. Luego recuerden, siempre lo menciono y lo voy a seguir mencionando, acá tienen que enhebrar y hacer un nudo para que este centro no se abra. Bien, eso va a quedar para después, ahí está. Ahora vamos a tejer esta especie de margarita que tiene en el centro con un grupito de 2 varetas que se cierran juntas. Entonces, voy por mi primer grupo. Levanto las 3 cadenitas para la primera vareta y en el mismo espacio tejo una segunda vareta y cierro. Ahí, tengo mi primer grupo. Va a ir uno por cada punto que hicimos en la base. Recuerdan, hicimos 8, así que va a llevar 8 pétalos. Entre este pétalo y el próximo separo con un arco de 3 cadenas. Voy aquí al lado y vuelvo a hacer este grupito de 2 varetas. Dejo la primera, la sostengo en la aguja, voy por la segunda, sostengo y cierro. Terminé mi segundo pétalo y así voy a ir completando toda esta florcita con este puntito que son 2 varetas juntas, ¿ven? Y así formamos los pétalos de esta pequeña flor. Me quedo tejiendo. Una vez que doy toda la vuelta, cierro acá en este primer pétalo con un punto deslizado, cadenita, porque voy a cambiar de color.
ustedes deciden hacer todo este motivo con un solo color, que quedaría divino también, bueno, entonces siguen tejiendo con el material que hayan elegido. Ahora vamos a hacer esta segunda flor. Miren, acá tenemos una flor y aquí tenemos otra que va formando este motivo tan lindo. Entonces vamos a empezar a hacer esta especie de pétalos que están ahí con varetas. Allá vamos. Bueno, miren, vamos a empezar aquí con el primer pétalo. El pétalo consiste en tejer una media vareta, 2 varetas, una cadena, 2 varetas, una media vareta. Se lo dibujé con la agujita. Ahora lo vamos a tejer. Ay, Dios mío, Sandra, ¿qué haces? Bueno, acá, cadenita, tomo una lazada, cierro mi primer media vareta. Ahí estamos. Ajusto. Ahora voy a tejer 2 varetas. Yo las dibujé con la agujita. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero yo la dibujé. Bueno, ahí va. Esto es medio pétalo. Una cadenita al aire y otra vez 2 varetas. Esta lana rosada es apenas un toquecito más gruesa que la verde que tejí anteriormente, pero no importa. Va bien. Tejo las 2 media varetas y ahora me tocaría la media vareta. Ahí está. Terminé mi primer pétalo. Así voy a ir completando en todos estos arcos que dejamos. De paso me fui llevando estas 2 colitas y las vamos escondiendo. Empiezo de nuevo, miren, media vareta, 2 varetas, ahí, una cadena al aire, 2 varetas, ahí, y una media vareta. Estaba pensando, mientras voy tejiendo, este cuadradito con un hilo macramé en un color tostadito, qué bonito quedaría para un saco o una chaquetita o un chaleco abierto. Miren qué bonito, que se van uniendo los cuadrados y hacen un calado precioso. Bueno, acá yo me voy a quedar tejiendo todos estos pétalos restantes que me están faltando, pero el paso es muy simple. Me quedo tejiendo. Acá llegué al último pétalo y también cerramos siempre para cerrar la hilera con un puntito deslizado, buscando el primero, una cadenita que ajustamos para que se forme el nudito, ahí, y luego obviamente a esconder. ¿Ven que acá se va abriendo? Lo que yo siempre les menciono. No se va a destejer, va a quedar con ahí un huequito si yo no le hago un nudo. Cuando lo ajusto, tengo que hacer un nudo, porque al tener tanta cantidad de puntos tiende a abrirse. No se va a destejer, pero va a quedar un cetrito abierto. Entonces, por eso siempre les digo, hagan un nudito y luego esconden la hebra. Y acá tenemos un par de hebras más para esconder. Que el otro día en el último trabajo les mencioné que a mí molestaba. Se ve que tenemos todas el mismo tip ese de pensar que nos molestan las hebritas. Bueno, se han sumado unas cuantas amigas a decirme que le molestaba bastante esas hebritas y bueno, me maté de la risa con esos comentarios muy divertidos. Vamos a pasar, lamentablemente se las voy a dejar ahora. Después las voy a esconder en el otro paso. Vamos a pasar a este paso. Miren, son como unas pimpollitos, parecen jazmincitos. Estas florcitas las hicimos infinidad de veces, así que aquí van a ocupar estas esquinitas. Voy a buscar el mismo color. También podrían combinar un color más si quisieran, ¿eh? Vamos a empezar por una de las esquinitas, de estas esquinitas. Entonces, elegimos el centro de uno de estos pétalos, cualquiera. Siempre vamos a dejar una hebrita para poder esconder después. Y hacemos este puntito, vendría a ser este mismo puntito almendra que tienen estos pétalos, pero le vamos a sumar una vareta, o sea que en vez de 2 van a ser 3. Entonces, levanto la primera vareta y tejo 2 más, miren, la mantengo ahí, va de nuevo. Ahora sí, tengo 3
lo cierro. Aquí voy a tejer 2 cadenitas y vuelvo a hacer el punto en el mismo espacio. Levanto 1, 2, voy a soltar un poco de hebra, y la tercera. Cierro todo junto y tejo nuevamente 2 cadenas. Me faltaría uno de estos pimpollitos o hojitas o pétalos, uno más, o punto almendra, como muchas veces los hemos llamado aquí, y cierro. ¿Ven? Ahí se forma esta especie de jazmincito o pimpollo. Ahora voy a separar con un arco de 3 cadenas. 3 cadenas. Vengo al centro del pétalo y tejo un punto bajo. Bien. Nuevamente 3 cadenas. Y comienzo, esta va a ir ahí escondida para después. Comienzo otra vez aquí en el centro del pétalo con esta especie de jazmincito. Tejo las 3 varetas, las sostengo en la aguja y cierro. Ahí. 2 cadenas, otra vez. 1, 2, 3, cierro. 2 cadenas y una vez más. Ahí. Entran ajustados. Ustedes piensen que en la base habíamos dejado solamente una cadena en el pétalo anterior. Pero bueno, es la idea. Así queda ajustadito. ¿Ven? Entonces tejemos la esquina, un lateral y la otra esquina. Y así vamos a ir repitiendo hasta dar toda la vuelta. Y terminar esta hilera. Muy fácil. Me quedo tejiendo. Listo, acá tengo el cuadradito. Miren qué bonito, ya solo así, sin el marco exterior. Si quisieran hacer algún trabajo con esto, que queda como más aireado, porque ya no tiene un marco de varetas, que es lo que vamos a tejer, entonces queda mucho más caladito. Así como está para una remerita o para una bufanda, si quisieran. Miren qué bonita pieza, la verdad me encanta, muy bonita. Ahora vamos a hacer este marco con varetas. Yo voy a empezar aquí en el huequito, uno de los huequitos de la esquina. Levanto mi primer vareta y en este huequito van 3 varetas. Ahí. Ahora voy a tejer en el centro del jazmincito, donde se cierra el punto, una vareta, una cadena y una vareta en el mismo lugar. Esto nos va a formar bien la esquina. Ahí. Y ahora salto al huequito del otro lado y acá vuelvo a tejer 3 varetas. Vamos a ir rellenando cada uno de los calados. En el hueco este volvemos a tejer 3 varetas. Por eso les mencionaba, si quisieran hacer un trabajo más calado, no sé, algo se me cayó. Ah, un alfilercito. Me había volado un alfiler en el dedo y no sabía qué. Si quisieran hacer una prenda más calada, entonces pueden evitar hacer este marco. Lo pueden usar en distintas instancias a este cuadradito, porque la verdad que es precioso y vale la pena. Bien, una vez que rellené este huequito, sobre el punto bajo también tejo una vareta. Y después es repetir. Vamos a ir rellenando con grupos de 3 varetas. Este arco, este otro arco. Y ya llegamos nuevamente a la esquina, que la repito, pero ya saben, en el punto central, en este jazmincito, pinchamos, tejemos una vareta, una cadena y una vareta en el mismo espacio. Y nos marca las esquinas. Ahí está la otra, ¿ven? Y luego es repetir. Así que me quedo tejiendo. Miren qué bonito. Bien, como si fuera poco este marco, le agregué un marquito más con punto bajo.
que ustedes ya saben, tienen la opción de lo que no les guste, lo pueden cambiar. Algún punto que les guste más, lo cambian. Quieren hacer estos jazmincitos con, por ejemplo, el punto nuez que tiene como más relieve, lo pueden hacer. O si lo quieren hacer con el punto puff, también lo pueden hacer y hacen una variación de este mismo modelo. La verdad que es tan bonito que vale la pena. Bien, ahora vamos a trabajar con puntitos bajos. Ahí y ahí. Podemos empezar en cualquiera de estos espacios. Ahí voy a hacer una cadenita y comienzo con el punto bajo. Y acá es tejer punto por punto, excepto en las esquinitas, donde dejamos esa cadenita al aire. Voy a tejer un punto bajo, una cadena y un punto bajo, para que nos marque bien las esquinas. Al momento de unir los cuadrados, nosotros vamos a tener bien formaditas esas esquinas. Y luego es ir punto por punto con punto bajo. ¿Quieren hacerlo un poco más grande a este cuadradito? Bueno, le pueden dar una vuelta más de varetas, por ejemplo. O pueden hacer un caladito, vareta, cadena, y hacen todo un borde exterior o un marco con un calado. También podría ser tranquilamente. Y lo pueden hacer más grande si quisieran a este cuadradito. Llegué a la otra esquina y repito, punto bajo, cadena, punto bajo, en ese huequito. Y luego seguimos con el punto bajo todo alrededor. ¿Ven? Así nos va a quedar. Yo me quedo tejiendo y ya se los muestro terminado. ¿Qué tal? Miren qué bonito que queda. Combinando colores o no, o agregando colores, acá tengo colores muy suaves. Por lo general tengo colorinches un poquito más fuertes, pero miren qué bonita esta combinación. Lo pueden hacer con un solo y escondí la cebra. Pueden combinarlo con los colores que quieran, con un solo tono, hilo finito, hilo grueso, el que quieran, lo pueden hacer. Y este cuadradito, obviamente, hasta para una manta o un pie de cama que sé que les gusta mucho. Miren qué bonito que quedaría. Espero que les haya gustado, que la pasen lindo, tejan, que eso les va a hacer recontra bien al alma. Nos encanta a todos nosotros y creamos cosas bonitas para nosotros, para nuestros amores, para vender, para regalar, así que vale la pena. Espero que les guste, les dejo un besote enorme y muchísimas gracias. Chao.